Hoy vamos a adentrarnos en una narrativa cosmológica que es, francamente, alucinante, sobre los verdaderos orígenes de la humanidad. No estamos hablando del típico recuento de huesos y piedras polvorientas, para nada. Esto es una epopeya monumental que enmarca nuestra evolución como un evento clave a escala cósmica. Es una historia de supervivencia pura, de ingenio y del destino de la primera familia de seres humanos reales según los textos que desglosaremos en este análisis. Imagínense un universo entero observando el desarrollo de nuestro pequeño planeta con muchísima atención, documentando cada paso crucial de nuestros primeros días. Así que comencemos a explorar este recorrido que mezcla la cruda y a veces brutal realidad de la prehistoria con un destino espiritual increíble. A ver, adentrémonos en esto y fíjense en la inmensa magnitud de esta cita. Según esta fuente, nuestro planeta, al que llaman Urantia, fue formalmente registrado como un mundo habitado en los archivos del cosmos. ¿Y saben cuándo ocurrió exactamente esto? Justo en el instante en que los dos primeros seres humanos, que eran un par de gemelos, cumplieron 11 años. El texto cuenta que un arcángel, desde un lugar llamado Salvington, envió un mensaje anunciando que la mente humana por fin había aparecido en el planeta 606 de Satania. Es literalmente como si un evento biológico terrestre se convirtiera en la noticia de última hora en todo el universo. Y a estos dos pioneros de una raza nueva se les dio un nombre oficial en los registros celestiales, Andón y Fonta. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante por el significado detrás de estos nombres. Se nos dice que Andón significa la primera criatura a semejanza del Padre en exhibir el ansia humana por la perfección, y Fonta es exactamente lo mismo, pero a semejanza del Hijo. Pero bueno, más allá de esta majestuosidad cósmica, hay un detalle increíblemente tierno. Obviamente, ellos no tenían idea de estos títulos grandilocuentes mientras vivían en la Tierra. En su propio idioma recién inventado, se llamaban cariñosamente Sontaán y Sontaén. Sontaán significaba amado por la madre y Sontaén amado por el padre. Es un recordatorio hermoso de que, antes de ser grandes figuras legendarias, en el fondo eran simplemente dos jóvenes que se querían muchísimo. Ahora, bajando a la dura realidad terrenal, la diferencia entre estos gemelos y su tribu no fue un pasito más, fue un salto evolutivo gigantesco. Sus parientes todavía eran parte de una tribu de primates, guiados por inteligencia animal y habilidades de supervivencia súper básicas. Pero Andón y Fonta, ellos ya estaban en otro nivel. Andón descubrió cómo usar tendones de animales para atar piedras afiladas a la punta de sus garrotes, y el texto menciona que usó esta arma mejorada más de una docena de veces, literalmente salvando su vida y la de Fonta, que al parecer era bastante aventurera. Y curiosa. Además, construyeron casas en las copas de los árboles que dejaban en ridículo a las del resto de la tribu. Tenían esa chispa innegable de intelecto humano. Sabían, de forma innata, que ya no eran simples animales. Pero claro, esa misma superioridad fue la que les trajo problemas graves. Sus primos primates empezaron a sentir envidia y la tensión creció a tal punto que los gemelos sabían que los iban a matar. El relato describe una noche absolutamente aterradora. Una tormenta súper violenta los despertó en la madrugada. Estaban muertos de miedo por los truenos, pero, abrazados ahí en la oscuridad, tomaron una decisión de lo más valiente. Tenían que huir. Pensemos que, para sus antepasados, bajar de los árboles y caminar por el suelo en plena noche era el terror máximo. Significaba ser devorado casi con seguridad. Sin embargo, impulsados por unas ganas tremendas de vivir, vencieron ese pánico instintivo. Esperaron a que pasara la medianoche y en medio de la tormenta comenzaron su escape clandestino hacia el norte, dejando todo atrás. Y ese viaje al norte los llevó a un descubrimiento que literalmente cambió la historia para siempre. Un día, por casualidad, notaron que al golpear ciertas piedras de pedernal saltaban chispas. Al principio no les importó mucho porque hacía calor, pero luego llegó el otoño, el frío glacial se instaló, y la necesidad se volvió de vida o muerte. Y aquí el relato se vuelve desesperante. Imaginen estar durante 2 meses enteros, día tras día, golpeando piedras, congelándose, intentando encender un palito sin éxito. Es el equivalente prehistórico a intentar arrancar un auto sin batería en medio de una tormenta de nieve. Estaban frustrados al máximo, hasta que, un atardecer, Fonta trepó a un árbol y bajó con un nido de pájaro abandonado que estaba completamente seco. Y ¡pum! La chispa cayó justo ahí, encendiendo la primera llamarada.
Por primera vez en la historia de nuestro mundo, el fuego no fue obra de un rayo. Lo crearon a voluntad. Una locura. Con el calor y la protección que les dio el fuego, ese miedo y aislamiento inicial se transformó en la base de una familia. Casi 2 años después de su épico escape, nació Son-Tat, su primer hijo. Y el texto destaca un detalle fascinante. Son-Tat fue el primer bebé en la historia de la Tierra en ser envuelto en cubiertas protectoras para no pasar frío. Había nacido oficialmente el instinto humano del cuidado maternal y paternal. A partir de ahí, la familia creció a un ritmo impresionante. Tuvieron 19 hijos y llegaron a conocer a unos 50 nietos. Se mudaron a un sistema de 4 refugios de roca caliza, todos interconectados. Eran un clan súper unido, cazaban juntos y se mantenían vivos gracias a una lealtad familiar inquebrantable. Pero bueno, la vida en la prehistoria no perdonaba a nadie, ni siquiera a los fundadores de la humanidad. Cuando Andón y Fonta tenían solo 42 años, ocurrió una desgracia repentina. Un terremoto brutal sacudió la zona y un bloque inmenso de roca colgante se desplomó sobre su refugio. En un instante, Andón, Fonta, 5 de sus hijos y 11 de sus nietos perdieron la vida. Fue un golpe absolutamente devastador para el clan. En medio de todo ese caos, Son-Tat, el hijo mayor, asumió el liderazgo de inmediato a pesar de tener un pie gravemente lastimado. Con la ayuda de su esposa, treparon las rocas caídas y se encargaron de enterrar a sus padres. Lo hicieron guiados por conceptos muy vagos y confusos que tenían sobre la vida después de la muerte, inspirados principalmente en sus propios sueños. Ahora, lo verdaderamente fascinante de todo esto es la inmensa dualidad de estos primeros humanos, conocidos como los andonitas. Por un lado, tenían rasgos súper honorables. Como decíamos, su lealtad familiar era feroz, daban la vida por su pareja y sus hijos y sentían un afecto genuino que los llevaba a rescatar a cualquier camarada herido. Sabían lo que era la amistad. Pero, por otro lado, hay que ser realistas. Seguían siendo sumamente primitivos. No existía para nada el altruismo a gran escala. Si no eras del clan, eras el enemigo. A medida que estas familias crecieron, las peleas internas se salieron de control, dando paso a unas guerras de clanes interminables y vengativas que acabaron con los mejores y más brillantes de ellos, llevando a esta jovencísima civilización casi al borde de la extinción total. Fueron precisamente estas guerras constantes, sumadas a los duros cambios climáticos, las que los obligaron a separarse y dispersarse. Para la 20ª generación, comenzó una migración gigantesca hacia el norte y el oeste, entrando de lleno en lo que hoy es Europa. Hablamos de decenas de miles de años estableciendo campamentos a lo largo de ríos como el Somme en Francia. Y cuando llegó la tercera gran glaciación, demostraron otra vez una inteligencia increíble. Olvídense del estereotipo del cavernícola tonto. Esta gente construía ingeniosos refugios circulares de piedra en forma de cúpula. Incluso usaban una roca gigante como puerta que cerraban desde adentro para bloquear el frío y a los depredadores. Y viajaban kilómetros y kilómetros rastreando el mejor pedernal, con la misma obsesión con la que hoy alguien buscaría diamantes. Y esto ilustra brillantemente la inmensidad del tiempo que realmente abarca este relato. Miren este número un segundo. 983.323. Según los textos, hace exactamente esa colosal cantidad de años, nació alguien que cambiaría el rumbo de todo de nuevo. ¿Por qué? Porque después de tanta dispersión por Europa, la cultura y la moral de los andonitas se fue en picada. Pasaron por una etapa de oscuridad y decadencia brutal que duró casi 10.000 años. Necesitaban con urgencia a alguien que los unificara, un líder que los sacara de ese pozo de ignorancia y miedo paralizante a las bestias y al clima extremo. Y ese líder por fin apareció en la figura de un hombre llamado Onagar. Antes de que él llegara, la espiritualidad era un desastre. La gente adoraba a los animales por miedo a que se los comieran, o le rezaban a las tormentas de hielo. Onagar se convirtió en el primer gran maestro espiritual. Puso fin a la adoración de animales y les enseñó a dirigir su fe a una sola fuente, a la que llamó el aliento de la vida. Y escuchen la oración que les enseñó. Oh aliento de la vida, danos nuestro sustento de este día, redímenos de la calamidad del hielo, sálvanos de nuestros enemigos del bosque, y con gran misericordia recíbenos en el gran más allá. Es fascinante porque la oración resume a la perfección todas las ansiedades de su época: conseguir comida, no morir congelados, evitar a los depredadores y tener esperanza en algo más allá de la muerte. Toda esta influencia transformó a la sociedad, iniciando lo que el relato describe como la auténtica edad de oro del ser humano primitivo.
Onagar estableció una especie de capital en un lugar llamado Oban, por la zona del Mar Caspio, y desde ahí hizo algo súper innovador. Despachó a los que serían los primeros misioneros del mundo hacia los asentamientos más remotos para llevar este mensaje de paz y unidad. Pero no todo fue filosofía y espiritualidad, también impulsó una revolución culinaria masiva. Fue bajo el liderazgo de Onagar que se instituyó el uso regular del fuego para cocinar la carne. O sea, estamos hablando de que básicamente sistematizó la primera parrillada de la historia, asando la comida con piedras calientes y palos. Logró organizar a todas estas tribus disfuncionales en una sociedad unificada y pacífica. Para ir cerrando, el relato hace algo maravilloso y nos regresa a esa estala cósmica del principio. Nos dice que la historia de Andoni Fonta no terminó siendo aplastada bajo unas rocas en aquel terremoto prehistórico. Al contrario, el texto afirma que su viaje continuó en el más allá, despertando en mundos de transición hasta finalmente establecerse en una esfera celestial llamada Jerusalén. Y el detalle más impactante es lo que hacen hoy en día. Pidieron como favor especial quedarse trabajando en el primer mundo de recepción. Así, ellos mismos, los mismísimos primeros padres de toda la raza humana, son los encargados de darle la bienvenida a todos los peregrinos de la Tierra que van llegando a las esferas celestiales. Es un final súper poético para dos personas que se atrevieron a dar el primer paso en un mundo oscuro y aterrador. Entonces, nos queda esta tremenda pregunta final para reflexionar. Hemos repasado un viaje que va desde un escape a medianoche y el descubrimiento de una chispita en un nido de pájaro seco, pasando por las primeras sociedades organizadas por Onagar hasta llegar a un destino que abarca todo el cosmos. Todo esto conecta nuestro polvo terrenal directo con las estrellas. Si el invento del fuego nos dio las herramientas para sobrevivir físicamente al hielo y a las bestias, ¿cómo creen que esta idea de un destino cósmico tan gigantesco cambia la forma en que entendemos nuestra propia resistencia, nuestro ingenio y la verdadera fuerza del espíritu humano? Pensemos en eso.